Pero bueno, si bien yo ya sé que tenemos que terminar de ver basicidad, mi sugerencia es empezar con aminas, las reglas, partes generales, las propiedades físico-químicas, y después empezamos con las propiedades químicas, que justamente es basicidad. Empieza con basicidad, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces avanzo con aminas, pero eso no significa que me olvidé de basicidad, ¿ah? Bueno, lo primero que hago es mostrarles compuestos, ¿sí?, que poseen un grupo amino y que son biológicamente activos. Fíjense, seguro que sintieron nombrar a la dopamina. Tiene el grupo amino. Fíjense, están marcados los grupos aminos con celestito. La adrenalina, ¿sí?, que se llama, también le dicen epinefrina. Otra vez, un aminoácido, ¿sí?, no solamente por este nitrógeno, sino también por este. La piperacina, que mata a los gusanos intestinales. El ácido nicotínico, a lo mejor como así no lo escucharon, pero también seguro que escucharon la palabra NAD. Bueno, tiene que ver, ¿sí?, la vitamina B6, la histamina, ¿sí?, que está presente en la parte de los procesos alergénicos, ¿sí? Es para que vayan más o menos mirando. Y fíjense que hay algunos de los nitrógenos que voy incorporando que están en ciclos. ¿Está bien? No importa. Esa parte de nitrógenos en ciclos se la vamos a dejar a química orgánica 2, porque va a ser parte de lo que es heterociclos, ¿sí? Pero está bueno que lo miren y que sepan qué tipo de nitrógeno tienen en cada una de estas, en este caso, drogas de adicción, para que sepan la cocaína, la nicotina, ¿sí?, la mescalina, la morfina. Si bien estos, si se fijan, cada uno de estos nitrógenos está incluido en un núcleo, en un ciclo, pero la mescalina no, ¿sí? Saben que es alucinógeno, la cocaína, esta sí es más conocida, ¿no es cierto? Y la morfina también, ¿no? La nicotina no hace falta que la nombre, para los fumadores es, para que la miren, que tienen nitrógeno. Pero bueno, en vez de todo esto, vimos estructuras que son biológicamente activas y tengo que empezar a hablar de la estructura de las aminas. Yo sé que ustedes saben perfectamente que de alguna manera las aminas es como derivan de la sustitución de los hidrógenos del amoníaco por restos, que pueden ser alquílicos o pueden ser también restos arilo, ¿sí?, alifáticos o aromáticos. Igualmente, veamos la estructura del amoníaco y lo que se dice de él, que tiene una geometría en realidad piramidal. Eso ya ustedes lo estudiaron hace rato y hace tiempo, pero en realidad esa geometría piramidal está como, sí, desvirtuada. En realidad es, podríamos hacerlo, pensar como si fuera un tetraedro, ¿sí? El nitrógeno tiene aquí hibridación sp3, y si lo trasladamos, ¿sí?, a una amina sencilla, ¿sí?, en donde están sustituidos los tres, ¿sí?, hidrógenos, lo único que puede llegar a variar es un poquito el ángulo entre el carbono, nitrógeno, carbono, ¿sí? Pero fíjense que es más o menos lo mismo, es 307 y 108. O sea que vamos a, si bien es una estructura piramidal, vamos a decir que estaría como, tendría una geometría muy parecida a lo que es el tetraedro. Lo que quiero que noten es que este par de electrones, ¿sí?, es muy importante. Para la química de las aminas, para todas las reacciones de las aminas, ese par de electrones es muy importante. Entonces, mostrando en una imagen bonita, fíjense cómo estaría esa nube electrónica representada aquí. En este caso, en esta representación, la parte de densidad, digamos, de carga negativa, estaría representada por el color rojo. Si es así, si ese nitrógeno de esa amina
tiene restos diferentes unidos al nitrógeno, debería poder escribir su imagen especular y tendría una enantiómero, ¿sí? Dos formas diferentes. Sin embargo, ocurre con el nitrógeno, o por lo menos en el caso de las aminas, ¿sí? Ocurre que se interconvierten. Es como si yo estuviera caminando por la esquina de Paraguay y Junín, me agarró un viento el paraguas, ¿y qué le pasa al paraguas? Se dobla, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo que pasa con esto. Fíjense, este par de electrones que estaría ubicada en un orbital sp3, ¿sí? Fíjense que escribí la R-etilmetilamina, por escribir una. Podemos fijarnos cuál es, ¿sí? Después veremos las prioridades, considerando que esto también sería como un sustituyente, ¿no? Si lo vamos a homologar como los carbonos, que tengo distintos sustituyentes, bueno, el par de electrones debería ser tan importante como unión en otro carbono. Pero este par de electrones, ¿sí?, está en equilibrio con una forma en donde ese nitrógeno es sp2 y por lo tanto esto se convierte en un orbital p. ¿Está bien? Mientras que está haciendo ese doblado de paraguas. Y entonces este par de electrones, ¿sí?, puede estar, puede estar en este orbital p y terminar de vuelta doblándose el paraguas para ubicarse de vuelta en un orbital sp3. Si yo lo miro, una es distinta que la otra. Sin embargo, esta conversión, ¿sí?, esta interconversión es tan rápida que yo no puedo aislar los enantiómeros, que es en el caso, por ejemplo, cuando ustedes tienen un par de enantiómeros se pueden aislar, ¿sí? O si tienen un enantiómero de los dos, para transformarlo al otro, si tengo un R y lo quiero transformar en un S, ¿qué tengo que hacer? Romper un enlace. No se interconvierte, sino que tengo que romper un enlace y enchufarlo del otro lado para que sea el enantiómero correspondiente. Entonces, bueno, acá eso no pasa por esta interconversión. Esta inversión es inversión de Walden, no importa. La idea es que piensen que compuestos, por ejemplo, que tienen entonces las aminas, que tienen sustituyentes diferentes, ¿sí?, no tienen enantiómero. Sin embargo, hay aminas quirales. ¿Por qué? Porque el que presenta es el carbono, el que tiene la quiralidad, no el nitrógeno. Entonces yo puedo escribir una amina que es quiral, pero en realidad el centro quiral es el carbono y no el nitrógeno. ¿Está bien? Pero tengo aminas que son quirales en donde el nitrógeno, ¿sí?, tiene el par de electrones ocupado con otro resto. A estos compuestos, que tienen nitrógeno positivo, obviamente, porque están compartiendo su par de electrones que era de él y ahora se unió con otro resto, ¿sí?, él está cargado positivo. Pero lo que quiero hacer notar es que ese par de electrones que tenía sin compartir ahora está ocupado, que al fin y al cabo era el que me permitía hacer esa inversión, ¿no? Pasaba de un sp3, pasa a un sp2, entonces tengo el orbital p y después vuelve a pasar un sp3. Entonces, cuando tengo una sal de amonio, ¿sí?, cuaternaria, no permito que ocurra esa inversión. Entonces ahí puedo aislar o puedo tener los dos, ¿sí?, las dos formas posibles, ¿sí?, la configuración R y la configuración S. ¿Se entendió esto? Bien. Bueno, clasificación, para que no se lo pierdan, ¿sí? Y es como que estamos haciendo un repaso, pues supongo que esto lo deben haber visto en la primera clase. Pero bueno,
por las dudas. Nunca viene mal. Según el número de hidrógenos, ¿sí?, que están sustituidos, voy a clasificarla en amina primaria, en amina secundaria y en amina terciaria. Si está totalmente sustituida y aparte está comprometido el par de electrones sin compartir, que tiene el nitrógeno de la amina, estas formarían partes de las sales de amonio cuaternarias. Después vamos a ver que es útil la obtención de este tipo de compuestas porque se pueden aislar del medio a las aminas. Pero esos restos, ¿sí?, pueden ser alifáticos o pueden ser aromáticos, ¿sí? En este caso, si los R son todos restos alquilos, son aminas alifáticas. Y en este caso en particular es una amina alifática que primaria. ¿Está bien? Fíjense que solamente un hidrógeno está sustituido. En las aromáticas, obviamente el resto es un resto fenil, un resto arilo. Entonces tengo, esta ya la conocen, anilina. Y después tendría lo que serían las aminas, esta es una amina aromática, primaria, secundaria o terciaria. Primaria. Tengo un solo hidrógeno sustituido. Y después también tengo las mixtas que tienen o sustituidos por un grupo fenilo, un arilo, o lo que es un grupo alquilo, alifático, ¿sí? Entonces, igualmente, estas, ¿sí?, si bien acá dice la palabrita mixtas, tienen que tener cuidado porque lo que prima es la reacción como amina aromática. ¿Estamos? Si bien está influenciado por este resto alquilo, pero yo las nombraría o las encasillaría en aromáticas. Con solo tener un resto fenilo es una amina aromática. ¿Estamos? Bueno, y para presentarlas, pero ya sé que estas no las vamos a ver y no nos vamos a dedicar mucho a ellas en este momento, ¿sí? Estas aminas heterocíclicas. Quiere decir que el nitrógeno forma parte de un ciclo o, lo que podríamos decir, un carbono de un ciclo fue reemplazado por un átomo de nitrógeno. En este caso es la pirrolidina. Y fíjense, ¿qué tipo de amino sería la pirrolidina? Una secundaria. ¿Está bien? Solamente me quedó un hidrógeno sin sustituir. Es eso lo que más me interesa, ¿sí? En este caso, la piperidina, ¿sí?, también es una amina cíclica secundaria. Y bueno, y aparte de las aromáticas que nosotros conocemos, que sería la anilina, acá hay aminas heterocíclicas que son aromáticas. Estoy segura que la piridina alguna vez se la nombraron, ¿no es cierto? Y la piridina la utilizaron incluso para a lo mejor tomar un protón del medio. ¿Sí o no? No sé. ¿En dónde le nombraron las piridinas a ustedes? ¿En? ¿Y para qué la usabas? En alcoholes, con piridinas. ¿No formaban algún éster entre medio con un haluro de ácido? No. ¿Por qué? Porque en esa reacción se libera ácido clorhídrico. Está bien, entonces es una forma de atrapar ese ácido clorhídrico. Después podemos ver un poquitito más de esto, ¿sí? Pero bueno, por lo menos que sientan el nombre conocido, ¿sí? Esta ya, ¿les parece que este nitrógeno tiene la misma hibridación? ¿Sí? ¿Cuál es la hibridación de ese nitrógeno ahí? Habría que pensarlo un poquito más, porque hasta acá veíamos que eran sp3, ¿no es cierto? Y en este caso, el pirrol también es aromático y tengo este nitrógeno, cíclico, pero es aromático y el nitrógeno está ahí. Hay que pensar qué hibridación tiene ese nitrógeno. Después lo pensamos. No es que le dejo la incógnita. ¿Cómo las nombro? Se puede nombrar de diferentes maneras, pero la forma más fácil de nombrarlas es diciendo cuáles son los restos que tiene unido el nitrógeno. Entonces aquí sería etil, metil, amina, que es una amina secundaria.
la dimetilamina y la trietilamina, ¿sí? Se los puse de tal forma de que se fijaran que no decía metilamina, sino que lo englobo con un di, que significa el prefijo di, que significa 2. Y lo mismo que pasa con la trietilamina. Esta es una amina secundaria, este sigue siendo una amina secundaria y esta una terciaria. Muy bien. Todos con nitrógeno sp3, ¿sí? En el caso de las aminas aromáticas, siempre se nombran como derivados de la anilina. Entonces, si yo quisiera decir metilanilina, ustedes con justa razón me dirían, ¿metilanilina? ¿Dónde pongo el metilo? Porque lo puedo poner en las diferentes posiciones del anillo aromático. Entonces, lo que se hace para diferenciar eso es poner una N mayúscula, que significa de nitrógeno, y decir cuál es el resto que está unido al nitrógeno de la anilina. ¿Está bien? Y fíjense que lo que se hace también es escribirlo en cursiva. Nosotros como no lo vamos a escribir en cursiva, pero en realidad cuando uno tuviera que escribir y presentar alguna cuestión escrita, ese nitrógeno se escribe en forma cursiva itálica. Y fíjense, entonces sería la N-metilanilina. En este caso, sí, se los pongo a propósito para que piensen que si bien son dos grupos de lo mismo, dimetil, podría poner y decir, digo, dimetilanilina, y ustedes otra vez me van a decir, ¿a dónde están esos dimetilos? ¿Sí? Entonces, lo que hace uno es repetir N, dimetilanilina, ¿sí? No basta con un solo N mayúscula, ¿está bien? Tengo que poner los dos, para no crear confusiones. Bueno. Y cuando tengo compuestos polifuncionales, ¿a dónde va a parar la amina? Y la amina está por allá lejos, es como que no tiene mucha prioridad en nombrar, ¿sí? Generalmente siempre uno la nombra como resto o como sustitución de otra molécula que tiene todos estos grupos funcionales. Para adelante. Fíjense que en el caso en donde tengo el alcohol y donde tengo la amina, lo más importante es el alcohol y entonces es el 3-amino, 1, 2, 3, aminopropanol. Esto es el ácido 2-aminobutanoico, fíjense que es 1, 2, ¿sí? 2-amino, 1, 2, 3, 4 butanoicos, ¿está bien? Siempre prioridad, todo lo demás, menos lo que sería el resto carbonado y un halógeno por ahí, o sea que no se van a equivocar mucho. Entonces empezamos con propiedades físicas, que yo creo que ustedes ya las saben, porque contestaron bastante bien algunas cuestiones del parcial promocional. El nitrógeno, sí, es un átomo electronegativo, es más electronegativo que el carbono, por lo tanto entonces va a generar un momento dipolar, pero a su vez cada uno de estos, ¿sí? De la diferencia, esto es lo que genera el momento dipolar, pero que se suma al momento dipolar del par de electrones que tiene sin compartir, ¿sí? Aparte de que el átomo de nitrógeno es el más electronegativo que el carbono, yo tengo ese par de electrones que está contribuyendo al momento dipolar. Y todas las uniones entre hidrógeno, nitrógeno, carbono, nitrógeno, van a contribuir, se van a sumar, es una sumatoria de vectores, suman a ese momento dipolar que está marcándose con este par de electrones sin compartir. Que yo tenga este par de electrones sin compartir hace que estas aminas obviamente tengan ciertas propiedades que otros compuestos no las tienen. Primero, pueden formar puentes de hidrógeno, pero aparte de formar puentes de hidrógeno consigo mismas, ¿sí? O sea, lo que haría de alguna manera elevar el punto de ebullición. Fíjense cómo lo hace. Lo hace a partir del nitrógeno, ¿sí? De una de las aminas con el hidrógeno de la otra amina. Acuérdense que el puente de hidrógeno es entre el hidrógeno unido a un átomo electronegativo y a su vez
unidito el electronegativo, ¿está bien? En este caso, como yo estoy considerando solamente la molécula de la amina, el puente de hidrógeno que se manifiesta o que se pone es este. Ahora, si yo lo enfrento con una amina, que también es una molécula, con un agua, que es una molécula polar, ¿sí? Fíjense que también puedo formar puente de hidrógeno, ¿sí? Y por lo tanto, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Si pueden formar e interactuar con el agua, quiere decir que esa amina va a ser soluble en agua. Yo pregunto, ¿esto es una amina qué? Secundaria. Si tengo una amina primaria, esto sería un hidrógeno. Entonces es como que al fin y al cabo tendría más posibilidades de formar puente de hidrógeno. ¿Está bien? Consigo misma. Si tengo una amina secundaria, yo puedo formar este puente de hidrógeno. Entre la amina primaria y la amina secundaria, la que tiene mayor entonces punto D va a ser la amina primaria con respecto a la amina secundaria. En el caso de la amina terciaria, fíjense que no va a formar puente de hidrógeno. ¿Está bien? No tiene posibilidades de formar puente de hidrógeno con ella misma, ¿sí? Entonces, los puntos de ebullición de las aminas terciarias son más bajitos que las secundarias o las primarias, y las primarias son las más altas. Obviamente, comparadas también, la comparo con los alcoholes. Si la comparo con los alcoholes, ¿qué pasa con las aminas? ¿Tendrán mayor punto de ebullición, menor punto de ebullición? Menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, la forma de establecer el puente, la unión hidrógeno, es diferente. ¿Está? Y si lo comparo con un alcano, más o menos de la mismo peso molecular, el alcano es el que tiene mayor o menor punto de ebullición. Menor. ¿Está bien? Bien. Obviamente que esto lo haga soluble o no en agua va a depender de qué restos tenga acá. Si yo acá tengo unas cadenas muy largas o tengo anillos aromáticos, obviamente que por más que forme puente de hidrógeno muy soluble en agua no van a ser. ¿Sí? De hecho, la anilina no es soluble en agua. La anilina es insoluble en agua. Por eso también se puede hacer destilación por arrastre con vapor para poder aislar la anilina. Todavía no vieron destilación, así que se los dejo como cuestión para que se pongan, se fijen eso. Bueno, y acá que nunca vemos nada de espectroscopía y IR, que es lo que ustedes estuvieron viendo. Entonces, por grupo funcional, entonces, amino, vamos a determinar qué tipo de señales aparecen en el infrarrojo. Y lo que hay que rescatar de todo esto, si yo quiero visualizar en un espectro en dónde están, si hay señales de amina o no, las voy a buscar entre 1500 hacia 500 centímetros a la -1, porque en esa zona hay muchas bandas y pueden superponerse bandas o puedo malinterpretar esas bandas. Entonces lo que uno hace es fijarse desde los 1500 hacia los 4000, qué bandas características aparecen. Para el caso de las aminas, la banda característica que está en ese sector es el estiramiento nitrógeno-hidrógeno. Nitrógeno-hidrógeno. Bien. ¿Cómo las veo? Si uno busca en la tabla, dice que las aminas primarias, ¿sí?, tienen dos señales. Una alrededor de 3500 y otra alrededor de los 3400. Pero dos señales de una intensidad media, o sea que son chiquititas, no son una cosa tan marcada, ¿sí?, sino que se ven bandas chiquitas. Corresponden al estiramiento de nitrógeno-hidrógeno y corresponden entonces puede corresponder a una amina primaria y una amina secundaria, porque al fin y al cabo NH estiramiento puede haber, pero la diferencia es, ¿cuál es la diferencia fundamental? Que en una amina primaria tengo dos
nitrógenos, nitrógeno, hidrógeno, nitrógeno, hidrógeno. La amina secundaria tengo solamente nitrógeno, hidrógeno. Entonces, lo que me da la posibilidad de tener estiramiento simétrico y asimétrico, no sé si se acuerdan. Entonces, por eso tengo esas dos señales. Y cuando estoy con una amina secundaria libre, también la intensidad es muy chiquita y se da entre este rango. O sea que puedo tener una señal marcada, pero muy chiquita, pero en ese rango, entre 3.300 y 3.500. Entonces, si nos ponemos a fijar, a lo mejor se pueden superponer con las bandas características de los alcoholes. Los oxígeno, hidrógeno, estiramientos, que están en esa zona. Sin embargo, las bandas de los alcoholes son muy agudas y muy largas, ¿sí? Son agudas, así se dice, intensas, ¿sí? Entonces se pueden distinguir, son diferentes, ¿sí? Por eso les traje espectros. Butilamina, ¿sí? Acá está escrita, butilamina. Bueno, aparte de un montón de estas que es estiramiento de tijera en 1601, a mí lo que me interesa es estas dos. Fíjense, estas serían las del estiramiento carbono-hidrógeno del alcano, ¿no? Y esto sería, ¿sí?, NH estiramiento del grupo amino. Y fíjense que tienen dos bandas. Se le dice que es una banda bífida, como las víboras. No, porque tiene dos piquitos. ¿Está bien? Fíjense que está 3.369 y 3.299. Pero están ahí en ese rango, pero son dos. Acá le puse una amina primaria, pero aromática. Y fíjense que también tengo dos banditas, ¿sí? Ese pico bífido del amino, ¿sí? Obviamente acá tengo todas las bandas de carbono-hidrógeno, pero del aromático, y carbono-hidrógeno, miren, del metilo. Hay muchas cosas, 1600 carbono del enlace carbono. Puedo seguir hablando. La sustitución también, tengo los dos picos, uno en meta con respecto a otro, o sea, hay esas dos señales. Pero a mí lo que más me interesaba es que vieran cómo eran estos picos, ¿sí? ¿Qué pasa con una amina secundaria? Yo les dije que solamente había un pico. Y sí, tengo una amina secundaria acá, que sería la N-etilanilina, y fíjense ustedes que se observa un solo pico. Más o menos era entre 3.400 y 3.300. Acá está, 3.413. Ese es específico, ¿no es cierto? Pero bueno, es para que ustedes vean que no son bandas intensas, como ven esto, son menos intensas, ¿sí? Y están bastante desplazadas, ¿sí?, hacia número de ondas mayores. Bien. Aminas terciarias, perdón, ¿puedo hacer un IR de una amina terciaria? Como poder hacerlo, lo puedo hacer. A ver, lo que no voy a poder encontrar es el estiramiento de nitrógeno-hidrógeno. ¿Estamos? A lo mejor, si la amina terciaria tiene un resto metilo, pues supónganse que sea metil, no sé, no se me ocurre, no sé, exil, octil, amina. Generalmente los metilos son como muy buchones, ¿sí? Aparecen alrededor de esta zona, 2800, entonces yo puedo saber de alguna manera, si bien no voy a tener ninguna señal de estas, voy a saber si a lo mejor ese nitrógeno tiene pegadito un metilo. Incluso hay, si hay repetición, es como que está muy individualizada esa señal de nitrógeno metilo, por ejemplo, dimetilamina de, no sé, propil dimetilamina, ¿se entiende? Y están individualizados, pero están todos por esta zona, por debajo de lo que sería el estiramiento carbono-hidrógeno de un alcano. Bien, eso es para hablar. Y ahora sí, ahora retomamos la clase de la vez pasada. Esto lo habíamos visto, ¿no es cierto?
habíamos visto que empezamos con propiedades químicas. Todo hasta acá eran todas propiedades físicas. Ahora vamos con las propiedades químicas que me interesa y son muy importantes. La química de las aminas se basa mucho en el par de electrones que tiene sin compartir el nitrógeno. ¿Está? Así que es como muy importante. La primera propiedad química dice que cuando una amina se enfrenta a un ácido, se protona. Se protona, ¿cómo? Tomando ese hidrógeno, ¿sí? Como protono, utilizando ese par de electrones libres para unirse con el hidrógeno. ¿Vamos? No importa qué ácido sea, puede ser ácido sulfúrico, puede ser cualquier ácido clorhídrico, se protona. Eso es lo principal. Sucede una reacción ácido-base. ¿Sí? ¿Qué ocurre en esa reacción? Bueno, la protonación, ¿sí? Y si el ácido es el agua, para establecer la constante de basicidad o la constante de equilibrio de esa reacción, voy a tener lo que sería, ya sé, sal de amonio más ese oxidrilo. Llegamos a la conclusión que podemos escribir un Kb y que le sacamos el menos logaritmo a ese Kb para trabajar con números más sencillitos. ¿Está bien? Acuérdense que está en relación inversa, o sea, si tengo un pKb alto, significa un Kb bajo, y si es un Kb bajo, significa que es más ácido. ¿Está bien? ¿Se acuerdan que eso lo vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Tengo que pensar en eso. ¿Por qué digo pensar en eso? Piensen que a veces en los libros no hay valores de pKb, hay valores de pKa. Entonces tengo que estar pensando, ya les dije, en la inversa de, o sea, no le voy a sacar un hidrógeno, ¿se acuerdan que les dije la clase pasada? No voy a sacar un hidrógeno de la amina, ¿sí? Para ceder ese protón, imposible, no va a pasar nunca, ¿sí? Entonces lo que tengo que plantear en ese equilibrio es la desprotonación, pero del amonio. ¿Estamos? Bien. Amina primaria, amina secundaria y amina terciaria. Esto está ahí, todo bien. Piensen que los grupos alquilos, ¿sí?, entregaban electrones, eran sondadores de electrones. Entonces, si les están dando electrones, ese par de electrones que tienen para compartir ese nitrógeno está como más disponible para tomar el protón del medio, ¿sí?, y obtener la sal. ¿Se entiende? Entonces, eso es la primera cosa. Así como yo les decía, para la acidez tienen que tener en cuenta la estabilización del carboxilato, del anión que se forma, del alcóxido, el fenóxido, del carboxilato. Acá vamos a tener que tener en cuenta qué pasa con la disponibilidad de ese par de electrones. ¿Sí? Es mi primera incógnita, es lo primero que tengo que pensar si tengo que decidir con respecto a la basicidad de una amina. Disponibilidad electrónica. Entonces acá, supuestamente, en una amina terciaria va a estar más disponible, porque al fin y al cabo tengo restos unidos que le están dando electrones. ¿Está bien? Bien. Más que una amina secundaria y más que una amina primaria. Pero como esto se determina en agua, ¿sí?, yo puedo, acuérdense, que aparte de protonarse, se pueden estabilizar por solvatación. ¿Sí? Entonces, esa solvatación implica una menor energía. ¿Sí? Esa menor energía se traduce a mayor estabilidad. Si puedo formar con la sustancia obviamente protonada, no con esta, yo ya estoy con la sustancia protonada. ¿Cuántos puentes de hidrógeno podrá formar una amina primaria protonada, como sal? Y tengo tres posibilidades. Una amina secundaria tendrá dos posibilidades, ¿sí? Acuérdense que estoy hablando de cuando está protonada, o sea, estoy viendo, digamos, la estabilidad de lo que se formó. ¿Está? Lo mismo que hacíamos con los alcóxidos. Acuérdense, se formaba el alcóxido y después lo estabilizaba porque decía se solvata. ¿Estamos? Estoy haciendo lo mismo, pero ahora con las aminas. Estoy viendo si
se hace más estable o no ese catión que se forma por la solvatación. Y de hecho, bueno, una amina terciaria, entonces este catión, ¿sí? Esta sal de amonio, formará un solo enlace de hidrógeno. Entonces, ¿qué lío? Porque tengo una cosa, me dice lo contrario que la otra. Esta sería la más básica y esta sería la menos básica. La solución es una solución de compromiso, en donde las aminas secundarias son las más básicas, ¿sí? Y después tendríamos que empezar a discutir un poquito más qué pasa con las terciarias y las primarias. ¿Sí? Es un tira y un afloje. En una amina terciaria, imagínense que si los restos fueran muy voluminosos, ese pobre par de electrones está como metido en todos esos restos voluminosos. ¿Vieron la primera figura en donde estaban? Era terbutilamina, creo que era lo que había hecho. A ver. Ya sé que me estoy yendo muy lejos. Pero fíjense que el entorno de este par de electrones es como que está acobachado. Entonces es como que si tengo restos muy voluminosos, ese par de electrones no está muy disponible porque está impedido de alguna manera, ¿sí? Para reaccionar con ese protón. No es que no reaccionen, pero van a reaccionar más lentamente. Entonces eso le quita, ¿qué? Basicidad, a pesar de que tenga restos que le están dando electrones. Ahora, si yo tengo una amina primaria, yo estoy segura que ese par de electrones está disponible, ¿sí? Está, porque es solamente un resto, piensen en un solo resto. Entonces, debería ser la amina primaria a lo mejor más básica que una terciaria, pero dependiendo también de qué restos tenga, ¿sí? Los tengo que comparar, porque a lo mejor si tengo restos chiquitos, ese par de electrones en una amina terciaria puede compartirse fácilmente con un protón. Entonces, me voy. Qué desprolijidad, ¿no? Esto de ir para atrás, para adelante. Bueno, entonces, fíjense, las aminas secundarias resultan ser más básicas por presentar efecto inductivo dador de electrones de los restos alquilos y además formar más de una unión hidrógeno, puente de hidrógeno. Y acá les puse los pKb, ¿está bien? Fíjense que la terciaria es, ¿sí? Que tiene un pKb alto con respecto al de la secundaria, ¿no es cierto? O sea que el Kb, ¿cómo va a ser? Más bajito, ¿está bien? Y fíjense que aquí la secundaria tiene un pKb más bajito que el de la primaria. ¿Está bien? Como para que vean que, bueno, que sí, que la dimetilamina es una amina secundaria y es la más básica entre estas que estoy comparando. No le está ganando en este caso. Igualmente, también depende de cómo determines este pKb. Porque yo, si determino el pKb, como lo vengo diciendo, que lo hago en agua, ¿sí? Es una cosa, porque estoy estabilizando por puentes de hidrógeno. Y si lo hago en fase gaseosa, te va a dar que la amina primaria es menos básica que la secundaria y la secundaria menos básica que la terciaria. ¿Entendés? Entonces, regla de oro, amina secundaria, que es la que tiene un poco de una cosa y un poco de la otra, es la más básica. Y no entro en discusión. Que me den los pKb o los pKa de las aminas primarias y terciarias y después hablamos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Igualmente, uno puede pensar en que la terciaria, yo sé que metilamina con respecto a trimetilamina, entonces al fin y al cabo son chiquitos, sí, pero a lo mejor tengo que estar mirando a ver qué pasa, si no es más largo, qué pasa cuando tengo algo parecido, pero tengo otras cadenitas más largas. Yo no me arriesgaría. Vamos. Si bien esto que dice que la primaria al fin y al cabo es más básica que la terciaria, ¿está bien? No son todos los casos así. Bueno, voy a la piperidina. ¿Se acuerdan que era nuestra de nitrógeno que formaba parte del ciclo
era saturado, no tenía dobles enlaces, y les puse la fórmula, así como se ve en el espacio. Y se fijan, este nitrógeno, ¿vieron? Como si fuera en ecuatorial, axial, ecuatorial. Bueno, fíjense que este par de electrones está dispuesto muy al medio, porque está, si se acuerdan cómo eran los ecuatoriales en una conformación silla, era como que estaban saliéndose de la silla. Entonces están muy disponibles para tomar el protón del medio. Por eso, si comparamos los pKb, ¿sí?, de esta piperidina, ¿sí?, que es 288, con respecto a esta dimetilamina, ¿sí?, que es secundaria, fíjense que 288 contra 323. Esta es más bajita. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el Kb? Es más básica, ¿sí? Es más alto el Kb, es más básica que la amina secundaria, que ya lo habíamos determinado. O sea que quiere decir que tiene 3 factores a tener en cuenta. Unión puentes de hidrógeno, unión hidrógeno, cuando está protonada, obviamente. Efecto inductivo dador de electrones de los restos, y a su vez que este par de electrones está más disponible. Acuérdense que les estaba diciendo que tienen que pensar en la disponibilidad electrónica de ese par de electrones para tomar el protón. Está mucho más disponible que cualquiera de estas. ¿Está bien? Está como saliéndose del nitrógeno, alejado del nitrógeno aparte. Así que fíjense que entonces termina siendo más básica que una secundaria alifática que no forma ciclo. Y este caso era el otro que les había nombrado, la pirrolidina, que también tiene un pKb, fíjense todavía, más bajito, por lo tanto más básico todavía. Igualmente la basicidad en estos heterociclos la van a retomar en orgánica 2, en la parte de heterociclos nitrogenados. Así que pasemos un poquito. ¿Qué pasa cuando tengo la anilina? Todo el mundo sabe que el par de electrones que tiene el nitrógeno sin compartir de la anilina, ¿sí?, está involucrado ¿qué?, con los electrones pi del anillo aromático, ¿sí? Por lo tanto, mi pregunta es, ¿estarán tan disponibles como para tomar un protón del medio como las aminas alifáticas? No, porque supuestamente ese par de electrones está, ¿sí?, disperso en esa nube electrónica. Por lo tanto, las aminas, entonces yo ya puedo decir, las aminas aromáticas van a ser, ¿qué?, menos básicas que las aminas alifáticas, seguro. ¿Y qué pasa si quiero compararlo con el amoníaco? A las aminas alifáticas y las aminas aromáticas, la anilina, por ejemplo. ¿Cómo lo ubicarían al amoníaco? El amoníaco no tiene ningún grupo que le da electrones, ningún grupo que le saca electrones, ¿no es cierto? Entonces estaría en el medio. Las aminas alifáticas van a ser más básicas que el amoníaco, y este amoníaco va a ser más básico que las anilinas. ¿Está bien? Muy bien, construimos un orden de basicidad con lo que tenemos. Pero, por supuesto, que tenemos que ver qué pasa con los sustituyentes que tenemos en el anillo aromático, si son dadores o atractores de electrones. Si son dadores de electrones y yo estoy pensando en la disponibilidad electrónica de ese par de electrones que tiene nitrógeno sin compartir, si tengo algo que me está dando electrones, quiere decir que ese par de electrones va a estar más dispuesto para tomar un protón, porque se va a entretener un poquito, por decirlo así, el anillo aromático en que los electrones del otro grupo, que es dador de electrones, es como que se distrae, como que no puede hacer todas cosas a la vez, ¿sí? Se distrae, y entonces ese par de electrones sin compartir el nitrógeno va a ser mucho más fácil que tome el protón. Eso no significa que sea más fácil que con una amina alifática, ¿estamos? Sino que les estoy diciendo que lo estoy comparando con respecto ¿a quién? A la anilina. ¿Qué pasa si tengo al revés? Si tengo un grupo atractor de electrones, por ejemplo, un grupo nitro. Un grupo nitro, ¿qué va a hacer? Va a tomar electrones, ¿no es cierto? Entonces, ese par de electrones que tiene ahí
que estaba siempre distribuido por esa nube electrónica, más todavía porque hay un grupo que está tratando de ver cómo puede tomar esos electrones. Entonces, ¿tendrá disponibilidad electrónica ese par de electrones para tomar un protón del medio? No, menor. ¿Menor que quién? Que la anilina. ¿Está bien? Entonces, ya hice entonces una comparación entre lo que era un grupo dador de electrones, la anilina, y un grupo atractor de electrones. ¿Cuál de esas tres va a ser la más básica? La de dador. Quiere decir que va a ser la más básica, la menos ácida. ¿Sí? Por lo tanto, el pKa, ¿cómo va a ser? Mayor, ¿sí? De todo lo que yo vea. ¿Sí? Un pKa alto. Están alrededor de 9, 10, ¿sí? Para que tengan una idea. Bueno, ¿qué pasa con estas bases heterociclos? Si yo les dije, vayan pensando qué tipo de hibridación tiene el nitrógeno en este tipo de compuestos. Entonces, yo les cuento que hasta ahora estaba con nitrógenos sp3, pero cuando está formando parte del heterociclo, como es la piridina, este nitrógeno tiene hibridación sp2. Y si está formando ese nitrógeno de parte de un triple enlace, un nitrilo, ese nitrógeno es sp. ¿Está bien? Y entonces me dicen, ¿para qué me estás diciendo esto? Y bueno, yo les explico. ¿Se acuerdan cómo son las formas de los orbitales? Sí, el sp3 es más largo, el sp2 se achica un poquito más y el sp todavía más chiquito. Y el par de electrones está más cerca, entonces, más atraído, si está más cerquita, está más atraído del núcleo positivo del átomo. Por lo tanto, entonces, en el caso del sp, está como un poquito más atraído, ese par de electrones. En el caso del sp2, intermedio, pero va a estar más atraído que con un sp3, nitrógeno sp3. Entonces, por eso es importante, porque si tengo menos disponible ese par de electrones, ¿qué va a ser? ¿Más ácido? Perdón, ¿más básico o menos básico? Menos básico. Entonces, la hibridación del nitrógeno es otro factor que tengo que tener en cuenta cuando estoy hablando de basicidad. Ahora, a lo mejor ustedes no lo van a aplicar por ahora, pero acuérdenselo, ¿sí? Para más adelante. Se van a acordar de mi basicidad. ¿Por qué? Porque generalmente lo que ustedes ven en Orgánica 2 son heterociclos aromáticos, como del estilo piridina, pirrol. Todos esos heterociclos tienen nitrógeno sp2. Quiere decir entonces que son menos básicos que cualquiera de todas las aminas que ustedes vieron. ¿Estamos? Y después tendré que hacer otras ciertas consideraciones, pero siempre acuérdense que tiene que ver. Primero, si tengo que hacer un orden general, tendría que ver la hibridación del nitrógeno. Y segundo, fijarme la disponibilidad electrónica de ese par. Pero bueno, nada más que esto. También acá, esto podría formar parte de una imina, que ustedes todavía esta función no la conocen, pero que dentro de poquito la vamos a ver, ¿sí? Imina, carbono doble enlace nitrógeno. Ese nitrógeno también es sp2. Quiere decir que es menos básico que cualquiera de las aminas que vamos a ver. Bien. Acá les puse en las transparencias, ¿sí? Los pKb. Acuérdense que son pKb. Y fíjense que estas que son alifáticas están por debajo de lo que es el amoníaco. ¿Está? ¿Eso está bien o está mal? ¿Qué quiere decir que tengan un pKb más bajo que el amoníaco? Que la sustancia es más básica. Bien. Y acá otro tanto para que las tengan y que las consideren, ¿sí? Incluso les puse un nitrilo para que vean. ¿Ven que yo les decía la anilina está alrededor de 9? Más o menos, no me acuerdo los pKb. ¿Sí? Y les puse el etano nitrilo, el acetonitrilo, para que vean cómo varía
¿sí? En 2 órdenes el pKb, ¿no? Y fíjense estas, si bien esta es muy parecida a la alinina, después le van a dar la explicación por qué pasa esto, y esta, fíjense que es bastante menos básica. También le van a dar una explicación, pero que se las den allá, más lejos. Por ahora nos quedamos acá. Este es el orden que nosotros armamos, ¿sí? Ustedes mismos me lo armaron. Las aminas alifáticas son más básicas que el amoníaco y el amoníaco termina siendo más básico que las aminas aromáticas. Aquí habíamos dicho que las aminas secundarias cíclicas eran más básicas que las aminas secundarias alifáticas y se fijan que puse aminas primarias y terciarias como para discutir. Y las aminas aromáticas con grupo dador de electrones eran más básicas que la anilina y con grupos atractores de electrones eran, ¿qué? Menos básicas. Genial. ¿Está bien? ¿Se entendió basicidad? Cuando tienen una mezcla de reacción, en una mezcla de reacción un compuesto básico que quieren extraer, ¿sí? Y quieren utilizar la técnica de extracción. ¿Con qué podrían hacer la extracción? ¿Vieron? Antes hicieron en el trabajo práctico ácido benzoico, naftal, ¿sí? Y algo neutro. Bueno, ahora yo tengo una mezcla que tiene una amina. ¿Cómo la saco de esa mezcla? ¿Cómo la extraigo? Con un ácido. ¿Y cómo puedo hacer? ¿Vieron que ustedes diferenciaron entre una amina, entre ácido carboxílico y un naftol? Y que primero pusieron bicarbonato, y eso lo charlamos el otro día, y después pusieron hidróxido de sodio para extraer al naftol como naftóxido, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo haría yo para distinguir o para poder separar selectivamente una amina alifática de una amina aromática? Si le pongo ácido clorhídrico, una solución de ácido clorhídrico, las dos se van a protonar. No se los enseñaron esto, ¿no? Un ácido débil. ¿Pero qué ácido débil? Se hace una mezcla de un buffer que tiene pH 4. Sí. ¿Sí? Acetato y acetato de amonio, acetato de sodio y ácido acético, sí. Ese buffer da un pH alrededor de 4. Entonces me aseguro, sí o sí, que saco las alifáticas y no saco las aromáticas. ¿Está bien? Y después, cuando extraje las alifáticas, le coloco una solución de ácido clorhídrico y puedo, ¿sí?, extraer la aromática. ¿Estamos? Y después, ¿cómo la regeneran? ¿Cómo la regenerarían? Tengo la sal de amonio. Claro, con una base, con una solución de hidróxido de sodio, ¿está bien? El problema de esto es que estas aminas no son sólidos, como ustedes vieron que le pusieron ácido clorhídrico y tenían ácido benzoico, ¿sí?, que es insoluble en el medio acuoso, ¿sí?, tenían un sólido bárbaro para filtrar. No. Acá tendrían, por ejemplo, una anilina tendrían el inconveniente que es un líquido, pero no son solubles en agua. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, está bien, lo neutralizo, lo llevo con hidróxido de sodio hasta que no haya más reacción en papel de tornasol, como para decir que pasé toda la sal a la amina correspondiente, pero me va a quedar como un líquido que es menos denso que el agua, entonces lo voy a tener que separar con ampolla. ¿Está bien? Directamente. No es como filtrar, como hicieron con el práctico de extracción. ¿Está? Bien. Yo para que redondeen un poco y integren teórico con práctico. Bueno. Síntesis de aminas. Ustedes saben algunas síntesis de aminas, porque yo estoy segura que la vieron en derivados halogenados. Si hacían reaccionar un derivado halogenado con amoníaco, les daba una amina, seguro. ¿Sí? Porque al fin y al cabo estoy con un derivado halogenado y un nucleófilo. ¿Sí? El nucleófilo es porque tiene justamente par de electrones sin compartir. No tiene carga neta, como podría ser un oxidrilo, pero sí, ese par de electrones actúa como carga neta. En realidad esa reacción es muy fea. Muy fea, ¿por qué? No es porque la reacción sea fea y me viene a pegar, sino que
Generalmente cuando yo planeo una síntesis, es para reírse y tomar un poco de... ¿sí? Cuando yo hago una síntesis, lo que estoy haciendo es planificar para que en la menor cantidad de pasos posibles obtenga en mayor rendimiento el producto que quiero. ¿Está bien? Y si yo con esa reacción voy a obtener una mezcla, ¿sí?, de aminas y todo, y después se las voy a explicar por qué, no me interesa. Entonces hay métodos que se llaman de síntesis de aminas específicos. ¿Qué quiere decir específicos? Que específicamente yo voy a obtener lo que me planteé obtener. ¿Está bien? Tengo que tener en cuenta eso. Y esta es una de las reacciones, es la síntesis de Gabriel, no me interesa el nombre, pero sí me interesa que sepan que es una síntesis específica de aminas primarias, pero no aromáticas. ¿Está? Pueden eso tomar apuntes. Aminas primarias alifáticas. Esto que ven acá, y que no deben tener la menor idea de lo que es, ¿saben lo que es? No. Bueno, esto se llama anhidrido ftálico. Es un anhidrido, la función es un anhidrido. Ese anhidrido en realidad se hace reaccionar con amoníaco y lo que se obtiene es lo que se llama FTA, ftalimida, ¿sí? Es una imida. Son distintos tipos de grupos funcionales que ustedes todavía no lo vieron. Si yo no tengo el anillo aromático, esto me hubieran dicho tranquilamente que es un anhidrido, ¿no es cierto? Bueno, es lo mismo, es la misma reactividad. Pero resulta ser, y esto es lo importante de esta reacción, no es lo importante, pero es a partir por qué parto desde esta ftalimida, es que este hidrógeno sí es ácido. ¿Por qué es ácido ese hidrógeno? ¿Se acuerdan? Libero ese hidrógeno como protón y tengo que ver si se estabiliza ¿qué? El anión formado. Acá lo tengo. Acá lo formé. Fíjense cómo se estabiliza, sí, por resonancia este anión formado. ¿Sí? Electrones se vuelcan entre carbono y nitrógeno, este par de electrones se volcó sobre el oxígeno. Y a su vez, este par de electrones se vuelca, sigue el caminito y otra vez tiene carga negativa ese oxígeno. Entonces, termina siendo una molécula, ¿sí?, que cuando pierde su hidrógeno como protón es una molécula muy estable, ¿sí? Entonces la puedo usar de reactivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando estoy formando esto que se llama ftalimida potásica, es un nucleófilo. Resulta un nucleófilo. ¿Está bien? Al ser un nucleófilo, al enfrentarlo con un derivado halogenado, fíjense el solvente, un solvente aprotico polar, favorece lo que es la sustitución y la SN2 mejor, ¿no es cierto?, para dar esta N-alquilftalimida. Si es una SN2, ¿qué tipo de derivados halogenados van a ser mejor para realizar esta reacción? ¿Cuáles van a ser los óptimos? Los derivados halogenados primarios, ¿sí? ¿Puedo hacer la reacción con clorobenceno? ¿Puedo hacer la reacción con cloruro de vinilo? Ninguno de los dos. ¿Está bien? ¿Estamos? No son reactivos. No reaccionan por una SN2. Eso se los tuvieron que haber explicado, ¿no es cierto? En el seminario, seguro. No reacciona por una SN2. Que quede claro. Acá, entonces, no puede ser este R, puede ser un fenilo. No puede ser clorobenceno. Entonces ustedes me dirán, bueno, bien, estás muy lindo, llegaste a la N-alquilftalimida, pero yo quiero la mina. Me prometiste la mina. Entonces, hay varias formas. Y las formas son hacerle la hidrólisis de ese compuesto. ¿Sí? Cuando le hago una hidrólisis básica, piensen que de acá se obtiene la mina. O sea que este R lo decido yo.
Lo único que me aporte esa ftalimida es el nitrógeno de la amina. ¿Está? Bien, y si hago una hidrólisis ácida, obviamente que voy a tener la amina protonada. ¿Sí? Acuérdense, una amina con un ácido siempre va a estar protonada. Siempre hay una reacción ácido-base, sin calentar, sin nada. Eso ocurre. ¿Está? Y hay otro método que se llama hidracinólisis, ¿sí? Porque utiliza la hidracina, esto es hidracina, ¿sí? Para obtener la amina primaria, pero bueno, el compuesto que se genera acá se llama ftalhidracida, no me interesa el nombre, después verán en heterociclos más de esto, pero lo que pasa es que esta ftalhidracida es un sólido, ¿saben? Es un sólido y la amina es un líquido, al fin y al cabo, en líneas generales son líquidas. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo filtrar y quedarme con la amina que sinteticé. Es una cuestión de práctica en la síntesis. Si yo tengo que hacerlo, ¿cómo lo haría? Y yo uso la hidracinólisis, ¿sí? En el laboratorio. Pero también, por ejemplo, puedo usar la hidrólisis alcalina. Fíjense por qué, lo mismo, fíjense que como subproducto se obtiene la sal ¿de quién? De ese ácido ftálico sería, ¿sí? Antes tenía el anhidrido, se abrió, se cortó el anhidrido, se hidrolizó el anhidrido. ¿Sí? Eso es forma, ustedes habían aprendido que de dos ácidos se transforman en un anhidrido, ¿no es cierto? Ahí en nomenclatura, por allá lejos. Bueno, esta sal es soluble en el medio acuoso, la amina no. ¿Está bien? Entonces también podría llegar a ser esto. Y en este caso, fíjense que la sal de amonio estaría disuelta en agua. ¿Está bien? A veces algunas sales de amonio no son, ¿sí?, muy solubles en ese medio. Entonces, bueno, o si son muy solubles, es como que me está estorbando este sólido, ¿sí? Que es como si fuera el ácido benzoico, ¿sí? En todos los casos, igualmente, yo puedo recuperar la amina, ¿está? Y si en este caso la tengo como amonio, ¿qué tengo que hacer para pasar la amina? Ponerle una base. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy buen rendimiento, a pesar de que parece que fueran como muchos pasos, muy buen rendimiento y es específicamente para obtener aminas primarias alifáticas. ¿Está bien? Es el método por excelencia. Puedo obtener amina primaria si parto, si hago la reducción, por ejemplo, de un grupo nitro. Esa la vieron, estoy segura que la vieron, porque en aromáticos dijeron, de nitrobenceno puedo pasar a anilina. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo lo hacían? ¿Se acuerdan? Un metal y un ácido, ¿sí? Puede ser el metal, puede ser hierro, generalmente es el que más se usa, y el ácido es el ácido clorhídrico. Pero también podría haber utilizado hidrogenación. En base a que es mucho más fácil, o sea, hacer la reducción a través de hierro clorhídrico, ¿sí? Pero fíjense que siempre, si van a utilizar un metal, es un metal en un medio ácido. Esto es, el metal sería el estaño, ¿sí? También estaño ácido clorhídrico, también me provocaría la reducción de este grupo nitro a grupo amino. Pero hay algunas otras cosas que ustedes todavía no conocen muy bien, los grupos funcionales, como las ácidas, ¿sí? Ya las van a ver, pero también se pueden reducir y llegar a grupo amino. O esto es una oxima, que también la van a ver, se puede reducir y llegar a amina, ¿sí? Lo único, esta reacción es de un carbonilo con hidroxilamina, pero como los teóricos de amina están antes que los aldehídos y las cetonas, solamente les puedo decir que haciendo la reducción de esta oxima se llega a la amina. ¿Está bien? Piensan que, ¿qué es reducir? Meterle hidrógeno, ¿no es cierto? Aparte de ganar electrones. Pero para la química orgánica hay más hidrógenos.
Entonces, fíjense que de aquí para aquí ganamos hidrógenos. O sea, por eso es una reacción de reducción. Esto es un nitrilo, carbono, triple enlace, nitrógeno. También el nitrilo, fíjense, carbono, triple enlace, nitrógeno, se redujo a carbono, hidrógeno 2, nitrógeno, hidrógeno 2. Quiere decir que lo machaqué y le puse más hidrógenos. Esto se hace con un reductor que es hidruro de litio y aluminio. Supongo que lo conocen, habrán visto algo en alcoholes, ¿no es cierto? ¿Para qué lo utilizaban? ¿Con qué usaban para obtener un alcohol el hidruro de litio y aluminio? Bueno. De un aldehído alcohol, no, de un ácido alcohol. ¿Está bien? Porque el aldehído no necesitas tanto hidruro de litio y aluminio, se reduce muy fácil con hidrógeno, sí. Bueno, no importa. Y de una amida, que no sé, nunca se acuerdan de que son las que existen las amidas, ¿sí? Porque las ven allá lo último de todo, entonces se olvidan de lo que es las amidas. También se puede reducir con hidruro de litio y aluminio para llegar a la amina. ¿Está bien? Fíjense que igualmente todas las estructuras que le escribí, aparte de el nitroaromático que está ahí, fíjense que todas contienen nitrógeno. ¿Tá? Eso es una premisa, ¿no? Si no, no va a pasar nada. Una amina secundaria con reducción, también con hidruro de litio de aluminio, voy a obtener una amina ¿qué? Secundaria. Si estas aminas secundarias, estas amidas, si se fijan, a diferencia de la otra, el nitrógeno no está sustituido, ¿está bien? Mientras que aquí, este nitrógeno está sustituido, ¿sí? En vez de tener dos hidrógenos, tiene uno solo y un sustituyente. Y por eso, cuando hacen la reducción, obtienen a la amina secundaria. Y de la amina terciaria, también podríamos llegar a obtener, pero ¿qué tipo de amina? Terciaria. ¿Sí? Estas amidas en realidad no le dicen amidas terciarias, sino que se le dice amidas NN sustituidas. Me sobra un hidrógeno, sí, eso es lo que estaba viendo, me sobra un hidrógeno, por favor. No voy a corregir yo con tanta violencia en los exámenes, pero sí, me sobra el hidrógeno. Bueno, ¿por qué me detengo en esta? Porque a partir de esta, yo después vamos a ver reactividad, ¿sí? Que ya sé que vieron sales de diazonio, ¿sí? En el teórico, pero yo se los pienso volver a repetir otra vez, ¿sí? Porque son muy útiles. Entonces, como paso intermedio, la formación de la anilina a partir del nitrobenceno es como que lo quiero rescatar. La reacción se hace con hierro, dijimos, y bueno, se puede hacer con hidrogenación catalítica, ¿sí? Acá está. Pero se hace con hierro y ácido sulfúrico, ¿sí? O se pone hierro o sulfato ferroso en presencia de ácido sulfúrico o de ácido clorhídrico, a lo mismo. Se obtiene la reducción y llego a los compuestos que amonio, porque estoy en un medio ácido. Y por lo tanto, tengo que liberar esa base. Entonces le tengo que poner esa base, este hidróxido de sodio a la solución para llegar a obtener la amina correspondiente. ¿Está bien? Es como que son dos pasos. No es que son dos pasos, sino que uno hace la reacción y ya sabe que lo que obtuvo está protonado porque estoy en medio ácido. Entonces, agregándole una base, es que yo puedo sacar de ese medio, toda esa reacción, puedo sacar mi amina. ¿Estamos? Lo mismo, ¿sí? En vez de usar hierro clorhídrico o hierro sulfúrico, usé cloruro de estaño con ácido clorhídrico, da lo mismo. Igualmente estoy en un medio ácido, así que ojo, porque siempre lo que obtengo es la sal de amonio, sería la amina protonada. Igualmente, ¿sí? Esto es
para la obtención de esta amina. No es que después me van a usar este intermedio, paso intermedio, ¿sí?, sin aislar para hacer una sustitución electrofílica aromática. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Está? Porque acá va a estar, si se fijan, esto va a estar mezclado con hierro que me sobra, ácido, de todo. Entonces uno tiene que aislar primero eso y después, tal cual como hicieron en el práctico de extracción, aislarlo y después llevarlo a la base. ¿Está? Bien. Esta reacción de arriba seguro que la vieron porque es de derivados halogenados, ¿sí? Un nucleófilo como es el cianuro de sodio, el cianuro, ¿sí?, puede, ¿qué?, provocar una reacción de SN2 frente a un derivado halogenado, ¿sí? Fíjense, dimetilformamida como solvente polar aprótico para dar el nitrilo correspondiente. ¿Qué ventaja tiene esta reacción? Esta ventaja, está bien, es la ventaja que tiene esta reacción es que, fíjense que parto de un derivado halogenado y obtengo otra cosa, pero que tiene un carbono más. ¿Está bien? Presten atención en eso. Estoy como que alargué un poquito más la cadena. Y como si esto fuera poco, después yo sé que la reducción de este nitrilo, que lo puedo hacer con hidrógeno y un catalizador, es difícil, pero se usa, ¿sí? Llego a la amina correspondiente y fíjense que si partí de un derivado halogenado de 3 carbonos, aquí llego a una amina de 4 carbonos. ¿Está bien? Eso es lo que quiero que presten atención. Y a su vez, si puedo hacer la reducción de este nitrilo con hidruro de litio y aluminio, y esto se hace en éter anhidro porque el hidruro de litio y aluminio obviamente se descompone en presencia de agua. Eso supongo que se los va a comentar el doctor Postigo cuando dé aldehídos o reducción de aldehídos. Y obtengo la amina. ¿Con qué cosa? Que, bueno, con la ventaja de que supuestamente obtengo de un derivado halogenado una amina con un carbono más. ¿Cuál sería la desventaja? Y la desventaja es que esto es una SN2. Por lo tanto, si es una SN2, los derivados halogenados tienen que ser primarios preferentemente. ¿Puede reaccionar con clorobenceno? Acuérdense, no. ¿Sí? Bueno, clorobenceno no reacciona, ¿sí? Ni cloro de vinilo no reacciona frente a una SN2, frente al cianuro de sodio, ¿sí? ¿Está? Entonces, y la desventaja, ¿sí?, de la hidrogenación catalítica es que se obtienen aminas secundarias como subproducto, ¿sí? Porque yo tengo, no importa, no hace falta que les metas más lío, no les voy a meter más lío en la cabeza, no. Ahí está. Solamente que tengan en cuenta que es un SN2, qué tipo de derivado halogenado y que la reducción la puedo hacer y obtengo una amina con un carbono más. ¿Está bien? Eso es. Bueno, la reducción de las amidas, yo lo que pasa es que me estoy adelantando a los derivados de ácido, yo soy una adelantada. Entonces, fíjense que lo que hago es generar, desde el ácido, generar a la amida, ¿sí? Después ya la vamos a aprender, me van a ver de vuelta a mí hablar de derivados de ácido, así que se van a cansar. Y la reducción llegó, ¿se acuerdan? Vimos amina primaria, podía ser, si era una amida N sustituida, una amina secundaria, y si tengo NN sustituida, esta amida, que llegó a la amina terciaria con la reducción. No es que es un método muy bonito, porque trabajar con hidruro de litio de aluminio no es muy bonito, ¿sí? Pero rinde bastante bien. Bueno, acá está la SIDA.
¿Se acuerdan que tenía un R y 3 nitrógenos? Y dije, bueno, esto no lo vimos, ¿no es cierto? Acá está, se las presento. Esta es la sida. ¿Cómo se obtiene la sida? Otra vez, con un nucleófilo fuerte, que es la sida sódica, ¿sí? Como si fuera cualquier sal sódica, ¿sí? Y el derivado halogenado. Otra vez estoy enfrente de una SN2, por lo tanto, ojo con el derivado halogenado que vaya a emplear para hacer esta sida. Y después esa sida lo que pasa es que se puede hidrogenar o se puede reducir. Con la ventaja que en este caso, en la hidrogenación, se libera nitrógeno. ¿Vieron que cuando en una reacción se libera un gas, la reacción que hace tiende a la formación del producto? Se obtienen muy buenos rendimientos de la mina cuando se hace la hidrogenación de esa sida. ¿Estamos? Eso es lo bueno que tiene trabajar con la sida. Pero es lo único bueno, porque es explosiva, tengo que tener cuidado, un montón de cosas. Pero no, bueno, no importa. Yo, si mi objetivo es obtener esto, ahí estamos. O Gabriel o esto. Es así. Bueno, no. Es importante, pero bueno. Uno hace Gabriel, es más linda. Bien. Y también fíjense que estoy empleando, que no tengo, no sé si se los dieron, si la formación en alcoholes, sí, los sulfonatos, ¿no? Bueno, buen grupo saliente, ¿no? Bueno, se puede formar también la sida a través de este compuesto y la reducción a grupamino. No importa. Olvídenla. Acá está la reacción de lo que es la formación de la oxima. ¿Sí? Esta oxima se puede reducir, obtengo el amino correspondiente. ¿Sí? Fíjense que esta es bastante particular, porque fíjense que estoy con una ciclopentanona. Pero obviamente que estos restos pueden ser de restos alquilos, aromáticos. Formar la oxima y la oxima hacer la reducción. Es muy fácil, esta reacción incluso creo que a lo mejor la van a hacer como caracterización de grupo cetona. ¿Está bien? Entonces es porque enseguida esto que se forma, esta oxima que se forma es un sólido amarillo siempre, y precipita en el medio de reacción, poniéndole unas gotitas a mi acetona, por ejemplo, sí, precipita en el medio de reacción. Es muy fácil de obtener. ¿Ven? Que dice, se prepara rápidamente por reacción directa de la hidroxilamina con los aldehídos o cetonas correspondientes. Precipita en el medio de reacción y después, bueno, lo filtraré y le haré la reducción. Es muy fácil de hacer esta oxima, ¿sí? Entonces, puedo reducirlo, generalmente usan zinc acético, acuérdense, un metal y un ácido, pero también lo puedo hacer con hidrogenación catalítica o con hidruro de litio y aluminio. Me quedo un ratitín más. Nunca me alcanza el tiempo, ¿no es cierto? No importa, pero nos vemos de vuelta el lunes, o sea que el lunes termino. Par de electrones, sí, miren, esto está complicado porque esta es la formación de la imina. Igualmente se ve como también reactividad del grupo aldehído. A ver, si yo tengo un carbonilo, ¿está polarizado? ¿Sí? ¿Dónde hay una densidad de carga positiva? ¿En el carbono o en el oxígeno? En el carbono. Si tengo que pensar que el par de electrones del amoníaco tiene que atacar en alguna posición, ¿sí? Tiene que reaccionar. ¿En qué posición a ustedes les parecería que va a ir a atacar una carga negativa? Al carbono, que tiene densidad de carga positiva, ¿sí? Estoy hablando un poquito de reactividad de un aldehído o de una acetona. Pero entonces este par de electrones va a atacar a este carbono carbonílico, ¿sí? Y ese carbono carbonílico, ¿qué va a pasar? Se va a abrir. Entre medio de la reacción se va a formar lo que se conoce como un aminoalcohol y se deshidrata, ¿sí? El compuesto que obtengo es esto. Fíjense, acá tendría el oxidrilo y acá sería la amina, ¿sí? El NH2.
este alcohol con esto se deshidrata y forma este doble enlace. Esa imina se puede reducir. ¿Está bien? Genial. Entonces, fíjense que está puesto. Es la adición nucleofílica donde el amoníaco ataca al carbono carbonílico, formando como intermediario una carbinolamina no aislable. A veces, no se aísla, la cual pierde agua dando una imina. Esto sí se puede aislar, a veces sí, a veces no, dependiendo de la estabilidad. Y luego, por medio de una reducción, da como producto final la amina correspondiente. Todo esto que se llama aminación reductiva, porque estoy actuando con amoníaco o una amina, y después le hago la reducción, ¿sí? Es un método preparativo. ¿Qué quiere decir que es un método preparativo? Quiere decir que me da en mucha cantidad. ¿Está bien? Si bien puedo perder, sí, sustancia, pero voy a tener bastante rendimiento. ¿Cómo se hace este tipo de reacciones? Es si hago una hidrogenación catalítica al final, como hidrogenación, directamente el aldehído disuelto en el medio, supónganse que alcohol, le agrego la amina, que es otro líquido, o un sólido, porque tengo aminas sólidas también, se lo agrego, se disuelve, mamadera, hidrogenación, todo junto. Se forma la imina, se deshidrata, todo adentro de ese aparato de hidrogenación, ¿sí? Por eso es que se llama aminación reductiva, porque se hace en líneas generales todo junto. Nadie se le ocurre aislar la imina, no interesa, porque el objetivo es obtener, ¿qué? La amina correspondiente. Pero resulta ser, ¿sí?, que quiero que se fijen, cuando se va obteniendo la amina, ¿sí?, también hay mucho aldehído entre medio. Entonces, otra vez, par de electrones puede ir a atacar a este carbono carbonílico, se va a formar esa carbinolamina que se va a deshidratar y después también se va a reducir. ¿Está bien? Miren, acá la tengo la reacción. ¿Qué me dio? Una amina secundaria. ¿Está bien? Entonces, si bien es preparativa, puedo tener mucha cantidad, porque es muy fácil de hacer, voy a tener mezclas con aminas secundarias. Entonces yo podría decir que es un método específico para obtención de aminas secundarias. ¿Está bien? Pero ¿de qué voy a partir si quiero una amina secundaria? No una amina primaria. Si quiero una amina secundaria específicamente, lo que voy a hacer es enfrentarlo con un aldehído, una amina primaria, no amoníaco, ¿sí? La imina no se aísla, se reduce y tengo la amina secundaria. ¿Está bien? O sea que aparte del preparativo, la puedo hacer específica para la obtención de una amina secundaria. ¿Está bien? Así como Gabriel lo usaba para amina primaria, acá uso para amina secundaria. Bien. Acá hay ejemplos de esta aminación reductiva y de qué cosas pueden provenir. Pero, fíjense esto. Si yo a este ciclohexanol lo transformo en derivado halogenado y lo quiero hacer actuar con amoníaco, tengo un pequeño problemita que es la eliminación. Me está compitiendo la eliminación. Entonces, si en realidad lo oxido, obtengo la imina y lo reduzco, tengo la ciclohexilamina, que era el objetivo de esta reacción. ¿Está bien? Es mucho mejor hacer la aminación reductiva, que es pasarlo a derivado halogenado y hacerlo reaccionar con amoníaco. ¿Va? Es eso, está para ver diferentes casos de aminación reductiva. Y esta es la última. Si me soportan, 2 segundos. Nada, porque no vamos a ver el mecanismo de esta reacción porque es bastante complicado. Pero sí, a través de esta reacción se pueden sintetizar aminas, ¿sí?, que tengan un carbono menos que la amida que la originó. ¿Está bien?
Eso es importante porque yo por alguna vía puedo llegar hasta la amida y obtener la amina correspondiente, pero de un carbono menos. No hago la reducción de la amida, obtengo la amina de un carbono menos. Aplico lo que se llama transposición de Hofmann. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre por la reacción de bromo en hidróxido de sodio, que forma el hipobromito de sodio. Ustedes no tienen la menor idea, pero no importa, forma hipobromito de sodio. Y lo que ocurre es, ¿sí?, la formación primero de un derivado de ácido, hay una transposición y se elimina, fíjense, dióxido de carbono. ¿Está bien? La reacción es bastante sencilla, justamente, y da bastantes buenos rendimientos. ¿Por qué? Porque al eliminarse un gas, la reacción tiende hacia la formación del producto. ¿Está bien? Y la otra cosa que quiero destacar es que yo puedo utilizar para obtener una anilina. Yo sé que la anilina la compro, tengo la botella y la compro. Pero si quisiera obtener una amida que esté sustituida, a lo mejor la cosa es un poquito más complicado, ¿no es cierto? Entonces, a esta amida que es aromática, la puedo llegar a llevar a una anilina, ¿sí?, aromática, que es una amina primaria que no la podía obtener por Gabriel, ¿se acuerdan? Bueno, listo. Les agradezco la atención.